Todo perfecto, listo. Miguel, muchísimas gracias por tener por acá, mejor dicho, con este nuevo conversatorio, llamémoslo de esa manera. Bueno, Miguel, nada, la presentación sobra, creo que ya la gente te conoce, sabe quién eres, aparte que eres una excelente persona, gran ser humano. Bueno, le doy la bienvenida a Miguel. Da unas palabritas allí como inicio para que te presentes por los que de pronto no te conocen y van a ver este podcast de primera vez. Bueno, Claudita, muchas gracias por la invitación. Ya habíamos hecho una primera parte, esta es la segunda parte del testimonio. Vamos a mirar Dios qué quiere con nosotros. Gracias por invitarnos a difundir la cultura de la vida por medio de este podcast. Para las personas que no me conocen, que de pronto van a ver este primero y después el otro, les recomendamos que vean primero la primera parte, para que no entren muy perdidos. Y segundo, bueno, yo soy una mujer de 36 años, católica, tengo 11 años de casada, tengo 5 hijos, 2 en el cielo y 3 niñas aquí en la tierra con nosotros, María Camila y los bebés que están en el cielo, Luciana tiene 7 años, Celeste 5 y María Clara 2. También hasta el año pasado fui la directora de la Red Provida Latam. En este momento soy la líder de formación y decidí pues entregar como ese puesto que tenía, porque yo tenía 2 puestos, directora y líder de formación, para darle prioridad a mis hijas, a mi esposo, a mi matrimonio, a mi familia, porque definitivamente pues fueron 10 años de construir esta institución muy fuerte, de una muy ardua labor, y eso va teniendo sus consecuencias físicas, emocionales, en la familia. Entonces, digamos que el Señor me pidió, ya no te necesito más tan afuera, te necesito más adentro en tu casa, en tu hogar. Entonces acá estoy, siendo la líder de formación de la Red Provida Latam, muy feliz de haber elegido mi familia primero. Y bueno, aquí estoy dándole la gloria al Señor y que ojalá todo lo que hablemos acá, el Espíritu Santo lo sepa moldear para cada uno de los corazones que lo va a escuchar, ¿cierto, Claudito? Así es, mi Day. Bueno, muy contenta. Nuevamente te digo de estar acá otra vez reunida contigo, que me hayas dado nuevamente esta oportunidad de conocer un poquito más a fondo lo que es las consecuencias de un aborto no provocado, porque pues claramente sabemos que así no sea un aborto provocado también trae consecuencias a uno como persona. De pronto terminar de hablar un poquito de esa parte de la violencia obstétrica que tú y yo tuvimos en nuestros embarazos. Entonces, bueno, me lanzo con la primera pregunta y pues en este momento yo te pregunto, ¿cómo afrontarías la violencia obstétrica? ¿Y cómo la afrontaste en ese momento? ¿Cómo la afrontarías y cómo la afrontaste en ese momento? Bueno, hay que decir que la violencia obstétrica es una situación que cada vez es más común, ¿cierto? Qué pesar incluso que las mujeres no tengan conocimiento, como por ejemplo que yo tengo derecho a un plan de partos, ¿cierto? La EPS, así usted sea EPS, prepagada, lo que sea, usted tiene derecho a un plan de partos. De hecho, cuando usted está en su proceso gestacional, a usted el ginecólogo le va a decir qué plan de partos tiene, y ese plan de partos se refiere a qué clínica, dentro de la cobertura que usted tenga, en qué clínica quiere tener a su hijo, si es natural, si va a ser cesárea, si quiere un parto humanizado o una cesárea humanizada. Claudita, no sé si sabías ese término. Ni siquiera. Hay una posibilidad de pedir una cesárea humanizada. ¿Qué es una cesárea humanizada? Es, por ejemplo, que cuando yo tenga a mi niño por cesárea o mi niña, cuando me la saquen, no le corten el cordón inmediatamente y se lo lleven, sino que me lo pongan sobre mi pecho, que él me sienta, que yo lo sienta, y que tengamos esa conexión primera antes de incluso cortar el cordón umbilical. Dey, una pregunta, ahí es algo muy chévere que me acabas de decir. Cuando yo tuve a Isada, pues Isada, yo claramente, por el tema de la colestasis, que pues hoy no lo vamos a tocar, yo tuve que tener al niño unas semanas antes de lo normal. Del término. Exacto, del término. Entonces Isada fue pretérmino. Resulta que cuando yo lo tuve, al momento que él nació, pues me lo mostraron, pero en medio de toda esa anestesia, pues que a uno le ponen, obviamente no es completa, pero uno sí está más bien como en medio de su sedación. Yo fui a tocarlo y recuerdo que el pediatra me regañó porque yo fui a tocarlo y me dijo, no lo puedes tocar, así, en una voz fuerte. Yo como que, y obviamente pues uno ahí está como que con todos los sentimientos, abrumado, pues en medio de todo pues también adolorido, esa raquidia no es fácil, entonces son muchas cosas y recuerdo que él me dijo eso y mi reacción fue como que ¿por qué? O sea, como con un llanto de tristeza y a la vez como de angustia porque no pude tocar a mi hijo
y en ese momento solo lo pude ver y luego me explicaban que era que porque podía darle una infección. Entonces, pero no es la manera. O sea, es como cuando uno dice, no es lo que me dice, sino el tono en el que me lo dices. Exactamente. No es la manera, amiga, obviamente es diferente como decir, mamá, recuerda por favor que cuando el bebé nazca no puedes tocar el bebé porque puedes infectarlo con algo que tengas en tus manos, vamos a cuidarlo, posiblemente no lo vas a poder tocar y va a ser difícil para ti, pero es para cuidar el bebé, para cuidarte a ti, te lo voy a arrimar yo a tu pecho, pero trata de, sí, ya, es la manera. Sí, por completo. Eso yo pienso que sí. La forma en como le dicen a uno las cosas es como uno mismo lo recibe, ¿cierto? O sea, no es como la forma. Yo pienso que ahí eso podría ser parte de una violencia obstétrica, ¿cierto? O sea, es algo insignificante, que uno lo ve como algo insignificante en su momento, pero en realidad uno está vulnerable. Y estás en un campo desconocido. Total. Entonces, pues realmente es difícil. O sea, es difícil porque uno estás enfrentando una situación difícil en la que hay ya tensión, se va a morir, me va a morir, o lo voy a ver por fin después de un diagnóstico de síndrome de Down o de 1000 cosas que no sé si voy a tener un monstruo, voy a tener un hijo normal, o sea, ya hay una carga y adicional a eso no te preparan para todo lo otro, entonces ahí es donde los médicos como que dan todo por sentado, por eso tú también puedes pedir ese tema del parto humanizado, o sea, bueno que explíqueme, incluso el parto humanizado es explíqueme qué me está poniendo. Explíqueme si yo quiero epidural, si yo quiero oxitocina, o sea, todo eso, por ejemplo, que aplican durante el embarazo, te lo deben, durante el proceso de gestación y de parto, te lo deben explicar. Mira, te voy a poner un medicamento, ese medicamento te va a dar muchísimas temblores en el cuerpo porque hay una subida y una bajada de hormonas, de oxitocina, no sé qué, tranquila, eso es normal, vas a sentir mucho frío o ya no vas a sentir las piernas, ¿cierto? Vas a pensar que estás sintiendo, pero realmente no vas a sentir dolor. Todo ese tipo de cosas es importantísima para la mamá, para que la mamá tenga confianza. Entonces, por ejemplo, el parto humanizado, volviendo al tema, la cesárea humanizada es algo de lo que las mujeres pueden y tienen hoy disponibilidad, pero no lo hacen. El saber que pueden denunciar cosas como la violencia obstétrica de no me explican lo que me están poniendo, me gozan porque expreso dolor. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui a tener a Luciana, yo nunca me preparé para un parto natural. Perdón, no fue con Luciana, fue con Celeste. Yo nunca me preparé para un parto natural porque yo se supone que por mi condición de cadera no iba a poder tener un parto natural sino una cesárea. Yo rompí fuente en mi casa y me fui para urgencias a tenerla, pues porque ya cuando rompí fuente hay un riesgo muy alto de infección para la bebé. Entonces yo me fui para urgencias esperando que cuando llegara pues simplemente me hacían la cesárea y ya. Cuando yo llegué en 4 dilatación y me dijeron, sí, tienes un parto en curso, te vamos a dejar acá. Pero aquí el orden no es en orden, la prioridad no es en orden de llegada, sino en orden de urgencia. Entonces lo que haces es que te dejamos acá en un cubículo y ya miramos cuándo te podemos pasar a quirófano. Y ya bueno, entonces yo igual llegué descosida del dolor porque Clau, a mí nadie me enseñó a pujar, a respirar, a nada, porque yo no sabía, o sea, yo supuse que yo iba a tener cesárea siempre. Y Lucy fue así, planeada, vamos a hacer la cesárea en la semana tal, el día tal, yo fui sin dolor, sin nada, cero, me entraron a quirófano y pum, ya yo no sentí nada. Pero con Celeste no fue así, entonces cuando yo llegué, amiga, 4 dilataciones, el dolor de tu vida, o sea, usted siente que eso ya es la hora de llegar. Es horrible. Entonces, bueno, cuando yo llegué, a mí nadie me había enseñado como, mira, esto te va a doler, vamos a respirar así. Entonces yo llegué y estaban como en cambio de turno, yo llegué tipo 6 de la tarde y las enfermeras me gozaban, ay, pero mira que ella como grita y apenas está empezando, espero y verá lo que le falta, apenas está en 4, y yo por dentro decía, qué rabia, ¿a usted qué le importa? Si yo estoy gritando, no, venga, ayúdeme, o sea, venga, explíqueme. Pero uno está tan vulnerable con tanto dolor que uno ni pelea, o por lo menos mi personalidad no es de pelear, sino de chuparme todo y quedarme callada. Estábamos en pandemia, yo no estaba con mi esposo, estaba sola en una habitación fría, en un cubículo, con ese dolor, sin saber qué hacer, sin saber si morder almohadas y coger las camillas, las barandas frías, o sea, yo no sabía nada. Y yo gritaba como loca escocida, pero mal. Esa mamá que usted veía en urgencias, gritona, esa era yo. Pero obviamente era demasiado agobiante porque uno se le va como el aire, uno es... Ay, no, total. Cuando hubo cambio de turno, llegó una enfermera súper querida y me dijo, mamá, ven, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué me pasa? Me está oliendo horrible, me estoy muriendo. Yo nunca me preparé para un parto natural, yo estoy esperando una cesárea, nada que viene, nada que me atienden. Yo no tenía amiga
ni siquiera hidratación, pues suero que llaman. Bendito Dios. Nada, porque yo estaba esperando el quirófano. Cuando llegó esa enfermera y me dijo, bueno, mamá, vamos a hacerlo así, tú sientes cuando viene la contracción y vas a respirar, y mientras la contracción sea larguita, tú vas a ir soltando el aire, tú vas a controlarlo y tu cuerpo está hecho naturalmente para dar a luz y soportar estas contracciones. No te vas a morir, no te estás muriendo, es algo natural. O sea, la manera como ella me abordó, empática, amable, poniéndose en mis, o sea, yo con eso tuve. Te digo, fue tan impresionante la educación, la psicoeducación que ella me dio en ese momento, de controlar el dolor. Me dijo, concéntrate de pronto en algo, puede ser en apretar la baranda de la camilla, en apuntalarte en la camilla, algo que te permita o le permita al cerebro distraerse para aguantar el dolor mientras pasa, pero ellas son como unas olas, entonces ellas van, suben, duermen y bajan, y ahí tú, cuando bajan, tú respiras y ya, yo bueno, listo, entendí, yo aprendí rápido y entendí, eran ya las 7 de la noche y en ese momento ya, yo supe controlar mi cuerpo, las contracciones dolorosas sí, pero llevables, tranquilas, o sea, bien. Tanto que eso fue a las 7 de la noche y a las 11 de la noche vino el ginecólogo y me revisó. Y me dijo, mamá, sí, te tengo una mala noticia. Y yo, ¿qué? Yo no te puedo hacer cesárea. Y yo, ¿por qué? Porque estás en una dilatación. Y yo, en una dilatación, no, o sea, no sé qué me va a doler más, si me descadero, si doy a luz, o sea, no, doctor, o sea, no puedo dar a luz naturalmente. Entonces él me dijo, mamá, no te puedo hacer cesárea porque si la bebé la devolvemos se puede ahogar. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago? En esas ya había entrado mi esposo, me cogió la manito y me dijo, tú eres capaz. Entonces el doctor me dijo, abre las piernas como si fueras a tener un bebé. Y me dijo, por ahí pasan 2 niños juntos. Y yo le dije, entonces me dijo, se me está muriendo un bebé, tengo que ir a sacarlo. Espérame media horita, yo voy, opero a esa mamá y vengo y hacemos el proceso de parto. Mientras tanto, yo te voy a poner epidural para que ya no te duelan tanto. Ya llegaste a 9 de dilatación sin una gota de medicamento, esto es una tesa. O sea, ya aguanto demasiado dolor, ya yo le voy a poner este medicamento y yo póngame lo que quiera, pero ya no aguanto más. Entonces me pusieron eso, le ponen acá en la raquidia, me explicaron, está bueno, soportable. Ya yo sí veía las contracciones en mi abdomen, pero ya no me dolían. Gracias. Cuando a los 10 minutos volvió el doctor y me dijo, no, ya saqué el bebé, ya el bebé se salvó, bueno, vámonos a pujar. Y a pujar fue que empujé 2 veces y nació la muchachita. Ay, bendito Dios. Pero ¿a qué me refiero con el parto humanizado, con esa violencia obstétrica? ¿Por qué esas enfermeras, en vez de gozarme, de criticar, de hablar de las pacientes, por qué no van y les dicen, mira, vamos a hacerlo así, vamos a respirar? Por ejemplo, la posición de tener los bebés, la posición natural de una mamá para dar a luz no es acostada sobre la espalda, tiene que ser parada o en cuclillas, porque el estar acostada sobre la espalda, el peso del bebé, la placenta, la sangre, el líquido amniótico aplasta el canal de parto. Entonces eso no mejora y no te dejan parar a nada, ni al baño, a nada. Entonces eso es importante que la gente lo sepa, que haya una supervisión del acompañante, que la mamá pueda caminar, balancearse, ¿cierto? Eso es importante. A veces las contracciones para algunas mamás es más fácil así, para otras en cuclillas, con la bolita esta de pilates, o sea, hay maneras y sí se pueden hacer, pero necesitamos conocer para exigirlas. Entonces, eso yo lo entendí después de que tuve mis partos, pero la violencia obstétrica es muy alta. No, y yo estaba al lado del puesto de enfermería y me tocaba escuchar cómo se gozaban a las mamás. No. Por ejemplo, le decía, sí, le está doliendo mucho, ahí le dejo sufrir para que se opere y no tenga más hijos, para que no sea boba. Y yo era como, pues, ¿qué le importa? ¿Cuántos hijos va a tener la otra gente? Usted le están pagando aquí para cuidar la vida y la salud de mamá y de bebé, y no para que opine de la vida personal de cada mamá. Entonces yo era como, o sea, duro. Dey, ¿cómo te parece? Pues que pienso yo que esta parte de la violencia obstétrica está ya cruzando una línea bastante delgada y demasiado triste. Siempre ha pasado, ¿no? Pero ahora más que nunca. Ayer me llegó un mensaje de una chica diciéndome que tenía una amiguita que el bebé le habían dicho que traía un diagnóstico parecido al de Isaac, con 1000 complicaciones, pues, y 1000 cosas que le dijeron, así como nos decían a nosotros, pues, en todo el embarazo, y que le dijeron que la mejor opción era abortar. Entonces, pues, la chica estaba súper confundida. La que me escribió estaba más confundida que la embarazadita y me dijo que qué podía hacer para ayudarla. Entonces, pues, yo primeramente le dije que me entristecía muchísimo porque porque los médicos, no todos, porque no podemos generalizar, porque no todos, gracias a Dios existen todavía médicos muy buenos y muy humanos que le ayudan a uno en este proceso, como a ti con la enfermera y a mí con el médico que me atendió todo, pues el resto de mi parto, que fue lo mejor y fue lo máximo que me pudo haber pasado, porque hay otros que actúan de esa parte pues como tan nefasta, tan triste. Entonces
yo le daba pues como mi consejo de que pues obviamente siempre Dios, ¿cierto? Siempre uno pegarse de la fe y de Dios. Y que lo segundo era que ella tenía, o sea, que ella estaba en todo su derecho de decidir, de que ella, o sea, si no dejar que decidieran por ella, que lastimosamente deciden por uno, ¿cierto? O sea, como que lo arriban tanto a uno a una orilla que uno a veces no encuentra más salida que querer abortar. Entonces, pues nada, eso fue como lo que pasó en ese momento. Entonces, yo quisiera saber, bueno, ella me dice que le mostró el testimonio mío, un testimonio que hay, pues que yo conté un poquito de la historia, lo que fue todo mi embarazo con Isaac y lo que Dios hizo en él, y le mostró el testimonio y la muchacha decidió tener a su bebé. O sea, dio su respuesta un sí a la vida, y eso a mí me parece tan hermoso, tan bonito. Entonces yo digo, bueno, gracias a Dios existe esto que pudo haber salvado esta vida, pero tú que con su mujer que hoy está recibiendo un diagnóstico que le puede cambiar su vida para siempre. Bueno, Claudita, de hecho nosotros tenemos una formación que se llama causales legales versus causales reales del aborto, y dentro de las causales de aborto está malformación de los bebés. Entonces nosotros un poco en ese entrenamiento para debatir o defender la vida, pues hablamos de este tema. Y si tu bebé viene con una malformación, y si viene con una vida no digna de ser vivida, y si viene sin un pie, sin una mano, con síndrome de Down, un niño que va a ser parapléjico, pues ¿para qué traerlo a sufrir al mundo? Ya, pues abórtenlo, mátenlo de una vez, porque es un bebé que no va a tener posibilidades de vida digna. Entonces ahí hay que pararnos en algo, y es, ¿qué es una vida digna? ¿Qué es una vida digna de vivir, de ser vivida? ¿Con qué parámetros estamos midiendo el tema de la dignidad? Porque a veces la sociedad mide la dignidad en términos de dinero, de autonomía, en términos de belleza también, ¿cierto? En términos de, si a eso vamos, pues entonces solamente los hijos de familias ricas, estrato 5, 6, 7 y 8 van a poder nacer, y los pobres no podríamos nacer. No, la dignidad es una sola, y los seres humanos, primero y número uno, pues digamos como el enunciado más importante que deben marcar esta respuesta es: la dignidad del ser humano es intrínseca sí, solo sí, por el hecho de ser seres humanos. Los seres humanos desde el momento de la concepción ya somos dignos, y tenemos una dignidad que debe ser respetada por encima de cualquier cosa, sea que fui producto de una violación, sea que fui producto de un embarazo planeado, no planeado, lo que sea, que venga por una enfermedad que es incompatible con la vida, pues igual va a nacer y se va a morir, pues mátelo de una vez. Es diferente cuando usted hace un aborto, incluso ante un tema de malformación, a que cuando usted deja que el bebé se muera naturalmente, porque va a ser incompatible con la vida. Ahí hay una diferencia gigante, abismal, y es que yo no tengo parte ni arte en esa decisión de finalizar la vida de mi propio hijo. Y eso hace toda la diferencia, porque es diferente usted hacer el duelo de la muerte natural de su hijo a hacer el duelo de la muerte que usted le provocó a su hijo. Que le causó, total. Es muy diferente, porque el nivel de culpa, de hecho nosotros en la red tenemos línea de sanación de aborto provocado y sanación de aborto involuntario, y son muy diferentes los procesos de sanación, porque el nivel de culpa del que es provocado es mayor. Claro. Es mucho mayor, porque es que ese bebé está vivo y usted de alguna manera propició todo para que ese bebé ya no estuviera, ¿cierto? Sí. Entonces es diferente. Entonces en el tema de malformaciones nosotros les decimos, bueno, si esa malformación es tan grave y es incompatible con la vida, pues ese bebé se va a morir solo. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de acelerar su muerte si es Dios quien da la vida y la quita? Entonces si es incompatible con la vida, pues deje que el proceso natural de la vida siga. Eso es muy importante. Un enunciado número 1, dejar que el ciclo natural de la vida siga. Entonces, si el bebé, yo estoy embarazada y me están preparando que tengo un bebé con una malformación y que se puede morir a los 3 meses, a los 6 meses o cuando nazca, a cualquiera le puede pasar, incluso un bebé totalmente sano. Yo puedo tener un bebé que no tenga síndrome de Down y se me puede morir. A mí, yo tenía un bebé que no tenía síndrome de Down y se me murió a las 12 semanas. Total. Y no tenía ninguna malformación diagnosticada y se murió solo, le dejó de latir el corazón, y yo qué podía hacer, nada. Pero tú tuviste un bebé con síndrome de Down y nació vivo. Entonces, ¿qué identifica, digamos, como el futuro de un bebé? Nada. O sea, ¿cómo podemos nosotros decir que ese bebé que está en el vientre no va a tener una vida digna de vivir? Nadie puede determinar eso, ni siquiera el que nace en una familia pobre, ni siquiera el que nace producto de una violación. O sea, no podemos determinar nuestra venida al mundo, no puede determinar en lo que vamos a hacer. ¿Cuántos de nosotros nacimos en una familia muy pobre, escasos recursos, con violencia intrafamiliar, con situaciones duras por las que hemos pasado, y hoy somos personas diferentes? Y hubiéramos dicho, hombre, a mí me hubieran entonces abortado en el vientre de mi mamá porque nací en un potrero, nací sin papá, me violó mi padrastro, pues yo qué sé. Claro. Y resulta que esa persona en el futuro es una persona que es médica, psicóloga, arquitecta, abogada, y ayuda a un montón de gente.
Entonces, digamos que eso no puede ser, o sea, no puede ser que empecemos a medir la vida en términos de esa calidad vista así. Segundo, si ese bebé ha de morir porque tiene una enfermedad muy difícil, que viene con anencefalia, que la anencefalia es que vienen sin cerebro, que viene con soplo en el corazón, que viene sin un riñón, hombre, déjelo que se muera. Nosotros hemos acompañado, digamos, esas familias con esos diagnósticos de enfermedad y nos han pasado varias cosas. Milagros, amiga, pero patentes que uno dice, o sea, si no hubiera sido por esto, de hecho los invito a que vayan a nuestro link de YouTube, a nuestro canal de YouTube que se llama Red Pro Vida Latam, y ahí hay un testimonio específico de malformación. Rápidamente el bebé venía con síndrome de Down, soplo en el corazón y problemas en los riñones, soplo en el corazón, hasta ahí sabíamos. Y la mamá ya tenía 6 meses, estamos hablando que ya Leandro tiene hoy por ahí 8 años. ¡Ay, wow! O sea, ese niño todavía no se permitía el aborto avanzado en Colombia, y ya la mamá tenía 6 meses y venía de un pueblo. Justo la mamá llegó a Profamilia a abortar, nosotros la contactamos, ella desistió y se fue para el pueblo y dejó su proceso de gestación, teníamos apoyo psicológico, telefónico, todo. Cuando llegó el día del parto, ella nos llamó y me dijo, estoy muy asustada, no sé si voy a tener un monstruo, no sé con qué me voy a encontrar. Y entonces la calmamos, le hicimos contención y ella fue a su parto muy asustada como tú, porque un niño con síndrome de Down es ¿qué? O sea, ¿cómo es? ¿Tiene uno por acá, una boca por acá, un diente por acá? ¿O cómo es un niño con síndrome de Down? Y si vaya es peor, porque hay cosas que no se ven en la gestación y salen de pronto peor. Entonces ella estaba asustada cuando nació Leandro, era un niño perfecto, sin síndrome de Down, sin soplo en el corazón, sin problemas en los riñones y nada. O sea, ese niño nació perfecto. Cuando incluso yo hubiera dicho, bueno, seguro fue que la EPS se equivocó, exageraron en Profamilia para llevarla a abortar. Pero el punto, amiga, fue que cuando nosotros la acompañamos y le hicimos el rescate acá, le ofrecimos un segundo concepto médico con una ginecóloga de nosotros y ella empeoró el diagnóstico y dijo, no, ese bebé no viene solo con eso, le falta esto y le falta esto y le falta eso, el bebé seguro cuando nazca se va a morir. Entonces, ¿dónde fue el milagro? Que el bebé nació sin lo que dijo Profamilia y sin lo que dijo la médica Provida de nosotros. Entonces uno dice, terrible, amiga. Es que, exacto, ahí es donde uno dice, o sea, es tan triste porque lo llevan a uno a esa orilla que la solución es esa. O sea, con Isada nos pasaba igual. A las 32 semanas que nos volvieron a decir un nuevo diagnóstico, pero eso fue en urgencias, o sea, no los médicos que me trataban, sino los de urgencias eran los que como que siempre decían eso. Entonces, Isada con las piernas pequeñas, viene con las piernas pequeñas, está por debajo del percentil 10 a las 32 semanas, o sea, era imposible que Isada naciera. Aparte de esto, tenía un aneurisma de cordón umbilical, las manitos eran largas, la cabecita venía grande, o sea, eran tantas cosas que uno decía, wow, entonces como que, ¿qué íbamos a decidir? Y por defender nuestra fe y nuestra decisión de traerlo al mundo, ahora lo que tú decías, o sea, es que una cosa es, si se va, o sea, y yo se lo decía a Dios, o sea, Diosito, si mi hijo tiene que nacer y morirse inmediatamente, pues yo lo acepto, o sea, si me duela, así tenga que llevar un duelo para toda mi vida, no importa, pero es que es respetarle la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nunca en mi corazón ni en mi mente, a pesar de que tantas veces nos lo propusieron de forma involuntaria, no, indirectamente, pero que eran directos, pero con frases. Piénselo bien. Exacto. Segura. Tienes que hacerte de la decisión del IVE. Exactamente. Tienes que hacerte el examen de ADN en sangre y ya tú decides qué hacer. O sea, ya mi decisión está, lo voy a tener. O sea, yo no deseo hacerme eso. Y se enojan. Entonces volvamos a la violencia obstétrica. Se enojan contigo, te llevan en la mala, te tratan mal, te dicen irresponsable, que vas a traer un hijo a sufrir al mundo. O sea, el médico llega hasta un límite y el problema es que no sabemos poner límites. Sí. Entonces es como, no voy a ser grosera, no me voy a igualar a él, porque pues incluso mi religión me dice, muestra a Jesús donde vayas, o mi espiritualidad, pero sí poner límites claros, y es, doctor, voy a seguir en consultas con usted y le voy a pedir no me vuelva a preguntar del mismo tema, porque mi decisión es clara, voy a tener el bebé, sea un monstruo, sea esté bien, sea como sea, lo va a tener, ¿ok? Sí. A él, a la enfermera y a todos los enfermeros, pero nosotros no somos capaces, como que nadie nos entrena, como que nos da pena, miedo, no sé. Entonces no es ser groseros, es poner límites, y eso es difícil. Pedir respeto, o sea, respetar y pedir que lo respeten a uno. Ahí voy, yo decidí cambiar de médicos y estar con los que están ahora conmigo, que son lo máximo, y ellos respetaron, porque sí hubo la pregunta de ¿te vas a hacer el examen para mirar a ver cómo viene el bebé? O sea, y la diferencia de cómo le venden a uno las propuestas, ¿no? Porque digamos la primera era para que yo viera qué decisión tomar, y la segunda es como que para que o sea, no para decidir, sino para mirar a ver qué se puede hacer al momento de que naciera Isada, pero siempre fue
la voluntad de Dios es perfecta. O sea, si ha de nacer, nace bien, y si ha de irse a una UCI, pues Dios sabrá cómo pone todo en ese momento. Y bueno, mira, y es un milagro también del cielo, porque nació súper bien, pudo nacer sin ninguna complicación, ni ninguna, ni con oxígeno, nada, o sea, no dependió de nada. Entonces tenemos ese primer panorama, Claudita, que son esos bebés que vienen con malformaciones, con diagnósticos súper tesos. Y, por ejemplo, esa mamá me decía, si hubiera sido en mi vida, si yo hubiera abortado a Leandro, o sea, yo uno lo hubiera perdonado, y segundo, hubiera abortado a un bebé que iba a nacer sano, y eso ¿quién lo sabe? Solo Dios. Sí. Solo Dios. Obviamente que cuando las mamás llegan con un bebé con malformación, un diagnóstico de enfermedad, pues yo no las voy a ilusionar diciéndole, no, Dios va a sanar ese niño, van a nacer bien. No, porque pues tampoco podemos jugar con la ilusión de una familia, pero sí les cuento ese testimonio y les digo, mire, esto le pasó a una mamá de la fundación. Es real, está el testimonio, la puedes llamar, hablar con ella, y ese bebé iba a ser abortado, y hoy ese bebé está vivo y está perfecto, es súper inteligente, es el quinto hijo de la familia. Entonces, que no te vaya a quedar a ti esa duda de ¿y qué pasa si me hubiera pasado lo mismo de esa mamá? Porque ese qué hubiera pasado si ese que hubiera te va a acompañar toda la vida. Entonces no te va a dejar en paz. Y el segundo panorama, Claudita, son esas mamás que vienen con esa malformación y efectivamente el bebé nace, depende de oxígeno, lo reaniman, nace con la malformación y dura un día, una hora, una semana, un mes y se muere. Y acompañamos a esa familia a que despida ese bebé. Lo vi, lo cargué, vi un cuerpo, desde el tema psicológico, el aborto, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que había un testimonio de un papá que había pagado el aborto del bebé y él decía, yo no sé a qué basurero ir a buscar a mi hijo. No sé a qué basurero ir para buscar el cuerpo de mi hijo, porque nunca tuve cuerpo, porque yo lo asesiné, yo pagué su aborto y no sé, no tengo un cuerpo, no lo puedo enterrar, no nada. Entonces hay una parte de mi vida que está inconclusa. El saber que tu bebé nació pequeño, grande, respiró, lo que sea, pero que tú lo viste, lo abrazaste, le permitiste a la familia que se despidiera de él, que lo bautizamos, que lo pasamos de criatura a ser hijo de Dios. Hicimos una gran parte del duelo, mucha parte, y que tuviste soporte médico, psicológico, emocional y espiritual. Hombre, es diferentísimo a que simplemente usted vaya a un quirófano, le abran los pies y le saquen su bebé. Eso. Por partes, y que usted ni siquiera lo vea, sino que, no, ya, se murió. No, se murió, no, o sea, muéstrame el cuerpo, ¿a dónde está? O sea, queda algo inconcluso. Entonces, hemos acompañado familias en las que los bebés nacen y se mueren. Y les prestamos todo el soporte emocional para que lo entierren, para que lo bauticemos, incluso les acompañamos desde la parte psicológica a crear un conector emocional en el hogar, llámese una pintura, unas alitas, una foto familiar con un angelito. ¿Por qué? Porque ese bebé forma parte de tu familia, así se haya muerto. Incluso para los que perdimos bebés de manera natural y que nunca vimos un cuerpo, incluso para las mamás que abortaron, Claudita, que perdieron sus bebés de manera intencional, nosotros les decimos, debes hacer como algo que te permita recordar sin dolor a ese bebé que ya no está o a esos hijos que ya no están. Entonces eso es importante. Entonces, en el tema de malformaciones nos ha pasado de todo, la que está con el diagnóstico y nace bien y la que está con el diagnóstico y el bebé se muere, pero definitivamente mi conclusión ante esto es, usted no tiene por qué intervenir en las decisiones divinas de quién vive y quién muere y quién tiene una vida digna de ser vivida o no. De hecho, en estos días hay una página, los invito a que lo sigan, se llama Passion Life, no. Ya me voy a acordar del nombre, pero hay una página pro vida en Estados Unidos y ellos hacen video reacción. Y en estos días, creo que fue ayer, mostraron un video de un muchacho que para el mundo puede ser un monstruo. Es un pelado que tiene toda la carita quemada, los ojitos quemados totalmente, o sea, él no tiene ojos. La nariz es un injerto, entonces es una cosita rojita, y la boca es totalmente abierta con los dientes así, o sea, un monstruo. La gente sería un monstruo, y el muchacho no controla pues babas ni nada, ni fluidos, entonces babea todo el tiempo, no tiene la mitad de una manito, no se le formó y tiene la otra. Entonces ellos un poco decían, ¿qué vida merece ser vivida? Toda vida tiene dignidad, y con toda seguridad ese muchacho, para esa familia, otros dirían, ay no, ¿por qué no abortaron a ese muchachito? Qué horror, qué miedo. Para su familia, uno no sabe qué va a venir a hacer ese niño para su familia. Ay, qué pereza, esa dependencia, van a tener que estarlo cambiando, dándole comer por sonda, cambiándolo como un bebé toda la vida, tiene 30 años y le cambian el pañal. Ay, no, esa gente, ¿por qué no la matan de una vez? Es más estorbo que sumen en la familia. Usted no sabe si un bebé con síndrome de Down, un bebé con una paraplegia, usted no sabe ese bebé que viene a hacer en esa familia. Sí, tan triste.
muchas veces vienen a ser almas reparadoras en familias, a unir matrimonios, todos se unen alrededor de ese bebé con esa malformación, a apoyar esa familia. Entonces hay que empezar a darle una visión diferente al dolor y a lo que puede parecer malo, que no todo lo que parece malo realmente es malo, Claudita. Oli, se le cayó. Ahí, ya volvió. Ya, ahora sí. Entonces, retomando lo que te está diciendo, no todo lo que puede parecer malo en la vida realmente es malo, puede ser un propósito superior, pero hay que tener una mirada divina, una mirada celestial, una mirada de un propósito superior para poder ver eso que puede ser que la gente puede decir, ay, pero yo qué cura maté, pero qué maldición haber nacido con un hijo así. Usted no sabe eso qué va a permitir en su vida. Simplemente ese dolor o esa desesperación. Yo me imagino que para ti fue difícil. Tú esperabas un bebé sano, un bebé bien, un bebé sin que le tuvieras, o sea, que uno dice, un bebé que no demande tanto, como un niño con síndrome de Down. Sí, no, pues a los niños también hay que madrugarles, trasnocharles, enfermedades, gripas, todo. Un bebé con síndrome de Down también demanda. Es como un niño que nace bien, sano, pues digamos, no tiene un problema en la gestación, nada. Pasa a una calle, lo estropelló un carro y quedó cuadrapléjico. Ay, no, ya no me sirve, me estorba mucho, me gasta mucho tiempo, mucha plata, matémoslo de una. Es lo mismo que estamos haciendo con el aborto, absolutamente lo mismo. ¿Por qué nos cuesta matar a ese niño de 3 años que después de un accidente quedó cuadrapléjico o ya no ve o ya no come? ¿Por qué nos cuesta matarlo a él y el que está en el vientre no? Sí, es absolutamente lo mismo. Es una vida. Ahí te respondí. No sé si te respondí. Total. Más claro no canta un gallo. Dey, ¿alguna vez sentiste presión para aceptar algo que no querías? Cuando pues te dijeron que en el tema de los 2 abortos, pues para las personitas que de pronto no han visto el primer video, ponerlos así como en contexto, con el tema de que tú tuviste 2 pérdidas y no fue porque quisiste, sino porque realmente así pues fue la voluntad del Señor. Entonces, cuando te pasó esto, ¿tú sentiste presión de eso? O sea, ¿sentiste presión de algo que tú no querías aceptar? Pues bueno, cuando yo tuve los 2 abortos, digamos que el sistema de salud no está preparado para atender a una mamá con un aborto, ni espontáneo ni provocado, realmente no. Si les cuesta atender una gestación, o el sistema de salud colombiano, y ahora pues en manos de nuestro querido presidente, menos. La Colombia inhumana. Pero digamos que después de que yo tuve a Luciana, digamos en el proceso de pérdida, no, digamos el médico que me atendió en urgencias, bueno, muy importante, después de que yo perdí a María Camila, que fue mi primera bebé, que me hicieron un aborto químico, cuando yo fui a la ecografía a las 12 semanas, me dijeron, el corazón no le late, debes ir para urgencias, porque yo ni siquiera tenía sangrado. O sea, para mí fue peor, porque yo iba a ver a mi bebé y a escucharle el corazón, cuando pum, el baldado de agua fría se murió. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si se supone que yo estoy embarazada, todo bien, yo tengo náuseas, ganas de vomitar, ¿qué pasó? Entonces me dijeron, debes irte para urgencias a hacerte un aborto. Cuando llegas a una sala de 20 por 20 con maternas en proceso de parto, con alguna complicación en el parto, las que perdimos los bebés, y eso es traumático porque usted tiene un bebé muerto dentro de usted y está viendo cómo la otra va a parir y está viendo cómo la otra, ay, no, es que es una niña, ay, no, es que mira cómo se mueve, o sea, brutal, eso no se debe hacer. Si yo fuera la directora de la seccional de salud de nuestro país, ay, no sé, yo definitivamente pondría dentro del sistema de salud una sala aparte para las maternas en duelo, o sea, algo así. O sea, unas maternas que están en su proceso con su bebé vivo, amén, qué rico, caminen, en fin, y otras para las maternas en proceso de duelo. Hey, ahora que tocaste este tema, no sé si viste la noticia que fue, yo creo que eso fue a nivel nacional, del chico que hace poquito se quitó la vida, que fue tan triste. Lo de Cali aquí en el hospital universitario, con el chico que se quitó la vida. Y se suicidó, después no pudo. Imagínate, o sea, y ya era el segundo bebé que perdían. Y él era un paciente psiquiátrico, no le supieron manejar su emoción, porque yo imagino que, o sea, y tú tocaste ahorita un tema de que hubo un señor que decía que él no sabía dónde buscar su bebé, en qué basurero buscarlo, y uno cree que simplemente el aborto le afecta a la mamá que hace eso, pero eso en realidad le afecta al esposo, a la familia, o sea, yo creo que a todos como el tema del entorno.
personas que participan alrededor de un aborto se ven implicadas en las secuelas posaborto. El enfermero, el instrumentalista, el que saca el bebé, el que perdió el bebé, la pareja del que perdió el bebé, o sea, todos, porque las secuelas, incluso la amiga que acompañó a la amiga a abortar, el que le pagó el aborto a la pelada pero nunca la llevó a la clínica, todos saben que son testigos de un asesinato. Sí, de un asesinato. Pero es que yo no iba a dejar ir a mi amiga a abortar sola, sí, pues usted tampoco hizo nada para que no lo hiciera. Es verdad. Y también digamos que en el tema de volviendo pues como a lo que pasó con esta noticia de este chico que fue tan lamentable, lo que tú decías, o sea, tan triste porque tener que tener una personita que ya tiene a su bebé ahí muertico, viendo, ilusionándose, digámoslo así, con otras mamitas que entran y salen con sus bebés, ¿cierto? O sea, me parece eso tan injusto, tan triste. No he pasado por pérdidas, pero me pongo en los zapatos y como que con esa empatía y te digo que, o sea, si es el sistema de salud de verdad, por la salud mental, debería tener una sala de duelos gestacionales con un psicólogo. Que se demoran 30 horas para atenderlo porque el sistema de salud está jodido. Bueno, pero entonces póngame una contención emocional, póngame un trabajador social que me hable de, no sé, pero el tema de la salud mental, de ese duelo que esa persona está pasando, da brutal. Sí, entonces me pasó eso y eso me pareció muy difícil, muy difícil. Sí. De ahí cuando yo tuve a Luciana por cesárea, sí hay una presión desde las enfermeras por operarte para no tener hijos. Entonces venían 2, 3 enfermeras, con Luciana de pronto no tanto porque era la primera, pero con Celeste y María Clara, o sea, póngale usted que en ese turno había por ahí 4 jefes de enfermeras o 4 enfermeros de alto rango, todos pasaban por mí. Te vas a operar, mamá, ya no vas a tener más hijos, ya cuando es suficiente, no me va a operar. En medio de ese dolor tan impresionante, mamá, opérate, mira que pues dar a luz es riesgoso, no me va a operar. O sea, la presión para operarte para no tener hijos, cuando me hicieron la cesárea, mira, por la cesárea es más fácil operarte para no tener hijos, y yo no, es que yo quiero tener 10 hijos. ¿Cuántos 10? Es mi decisión y la de mi esposo. O sea, la gente, la presión, la violencia obstétrica en el tema de cuántos hijos debes tener en la sociedad. ¿A usted qué le importa, amigo? O sea, es que es una decisión que se toma en la cama matrimonial, no, es que ni siquiera la familia. No, ni siquiera la familia cercana son los que deben definir cuántos hijos vamos a tener. Sin embargo, nos dejamos afectar por esa expresión. Otro hijo, no vas a tener más hijos, que ya 3 son suficientes, eso es un batallón. Y si Dios lo manda, pues tranquilo, es que usted no lo va a mantener ni lo va a criar, soy yo. Exactamente. Entonces, imagínense, sí, recibí mucha presión social para operarme, mucha. También se da muchísimo, y más cuando eres mamá ya de una familia numerosa. Cuando es más de uno ya es una familia numerosa. No, total. De ahí, ¿cómo podemos, digamos, ayudar a mujeres a mujeres y a su entorno familiar a que se sientan respaldados ante una decisión, porque no sabemos qué tipo de decisión tomen, ¿cierto? Pero es más como cómo se pueden sentir respaldados. ¿Cómo podría uno ayudar? ¿Ante qué tipo de decisión? O sea, dependiendo, ¿cierto? Porque pues no sé, pongamos 2 puntos, la decisión de que quieren abortar y la decisión de que quieren tener a su bebé, pero pues viene con 1000 cosas. Entonces, ¿cómo podría hacerle uno un plan de ayuda? Bueno, lo primero, eso hay que hacer un rescate, es como el ABC de un rescate de una mamá que quiera abortar, es lo mismo, porque es independiente de las razones, que se me daña el cuerpo porque me hice una lipo, que es del amante, que no lo quiero tener, que viene con malformaciones, que soy violada, o sea, ante cualquiera uno activa el ABC de un rescate. Entonces lo primero es una escucha empática. Tienes que hacer una escucha empática sin juzgar, sin señalar. Por ejemplo, hay un caso que a mí me marcó mucho y yo siempre, llevo 10 años en la red y yo creo que eso me pasó cuando yo tenía como 5 años y yo siempre me acuerdo de ese caso y siempre lo traigo a colación para hacer psicoeducación. Digamos que a mí me parecía muy teso la mamá que llegaba y era pobre, desplazada, el papá del bebé la dejó, uno decía, uy, pero es que hay que pesar, o sea, tantas cosas que esa mamá, ¿cómo va a hacer para salir adelante? ¿Cierto? Bueno, pero una vez me llegó una muchacha y ella era, o sea, usted la veía y ella era 100% armada, espectacular, despampanante, todas las cirugías plásticas, seno, lipo, marcación, o sea, todo. Yo creo que ya no tenía ni naturales las pestañas, pero una mujer que para la sociedad era lo máximo. Y ella se me sentó en la oficina y me decía, necesito abortar. Y yo le decía, claro, dime por qué, qué pasó, no sé qué. Lo que pasa es que yo hace un año me hice la lipo y se me va a dañar. Y yo no puedo permitir que se me dañe la lipo porque es que estoy viviendo mi sueño y era tener un cuerpo perfecto. Y yo, ok. Entonces yo por dentro era como escandalizada. Yo imagino que mi Daisy interior era, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre decirme lo que me estás diciendo por una lipo? O sea, eso es algo, no puede ser más vanidad de vanidades, no puede ser más
X, o sea, ¿cómo estás diciendo que vas a matar a tu propio hijo por conservar tu cuerno? No vas, o sea, para mí eso era el top, lo más impresionante que yo podía haber escuchado en el momento. Y el señor internamente me decía, bueno, ven acá, vas a entender su crisis, pues pregúntale qué pasa, por qué esa vanidad, por qué su seguridad está en su cuerpo, por qué ella piensa que vale de acuerdo a cómo ella se vea o los otros lo vean. Entonces yo le empecé a preguntar, y yo, ¿y por qué esa decisión? Pues mira, abortar es una decisión definitiva, pues que se te dañe la lipo puede ser algo pasajero, pues puedes engordar un poco en el embarazo, pero después podemos hacer ejercicio, incluso bajar de manera natural, no tan artificial. Y ella me decía, no, es que usted no me entiende. Yo toda la vida sufrí de problemas de autoestima, de gordura, de no aceptarme, y ahorré toda mi vida para pagarme la cirugía de mis sueños. Toda mi vida era solo para ese objetivo y lo logré conseguir, y yo no voy a dejar que un muchachito que me estorba venga y me dañe mi sueño. Ay, padre amado. Entonces yo la escuchaba y yo decía, es que realmente esa es la crisis de esa mamá, y es tan válida como la crisis de la que violaron. Porque es que solo cada mamá que tiene una crisis interna, sea como se llame, violación, lipo del amante, que no quiere, que no está preparada, que la edad, que el estudio, es una crisis interna de esa persona en su configuración y en su mundo. Y el Señor me permitió verla con tanta misericordia y tanto amor que yo dije, esa mujer tiene razón, o sea, es una crisis, pero esa crisis no puede terminar esa situación que ella va a vivir, y no puede terminar la decisión que va a tomar, porque va a ser una decisión errada. Entonces la acompañamos, le hicimos una escucha empática, no la juzgamos, mira, yo no saqué la Daisy de bruta, ¿cómo se te ocurre? Porque no, o sea, digamos que incluso dentro de mi misma herida de autoestima yo la lograba entender. Yo decía, claro, esto es muy duro, o sea, pues uno toda la vida buscando aceptación por cómo me veo, pues ella tiene que primero solucionar su rayón de autoimagen. Ella tiene que primero ir donde el psicólogo a sanar su autoestima, tiene que aprenderse a ver cómo Dios la ve, que es buena, agradable y perfecta a los ojos del Señor. Si ella eso no lo ha sanado, obviamente esto es una crisis y la va a detonar. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si vamos al psicólogo? Si primero empezamos a sanar el tema de autoestima, y ahí nos encargamos del tema de la maternidad. Y esa mamá decidió, aparte que los ginecólogos le decían que como ella se había hecho una cirugía que es que tiran, o sea, como que le sacan toda la grasa por una lipo, y de ahí se estiran el cuero, la piel queda totalmente tensa para poder hacer como la forma que ellas quieren, y las cosen todas en la parte de abajo. El médico le decía, usted se va a morir, usted no va a poder, o sea, a medida que el embarazo vaya avanzando, a usted se le van a reventar todo por dentro, la piel no le va a ceder, un montón de cosas le decía el cirujano plástico y el ginecólogo. Ella decía, es que yo ya fui consulta y me dijeron que yo me podía morir, que porque mi piel ya estaba estirada lo máximo posible. Y yo le decía, eso solo lo sabe Dios. No sé si sabías, pero el órgano más grande del cuerpo es la piel, y el cuerpo se va organizando de acuerdo a cada cosa. Entonces ella me decía, es que a mí me marcaron los abdominales, entonces después va a quedar como un monstruo. Y yo le decía, ¿cómo que eso? ¿No qué es eso? De eso nos encargaremos después, pero yo no te quiero pintar cómo vas a quedar tú después de que abortes a tu bebé. Vas a quedar hermosísima, suicidada en una caja de muertos, con una liposucción perfecta, porque yo no creo que vayas a ser capaz con la culpa de este aborto. O sea, es preferible que lo des a luz y que de verdad le digas sí a la vida, y es un regalo que tú no sabes. Puede que ese bebé venga a sanar el problema de autoestima que tú tienes. Tú no sabes qué va a pasar. Entonces, primero, escucha empática, no juzgar, mostrar opciones. Cuando se te acaban las opciones desde lo racional, pide Espíritu Santo, opciones desde Señor, ¿qué le digo? O sea, me han llegado casos que yo digo, oh my God, me supera, no sé qué decir, Señor. Y uno hace una oración y le salen a uno unos Espíritus Santazos que uno dice, uy, sí. Y era lo que necesitaba escuchar. Entonces creo que ese es el ABC del rescate, y de ahí mostrar opciones, ¿cierto? Y era con una malformación, vamos a tener un segundo concepto médico con médicos ginecólogos. Que te vas a morir, realmente sí te vas a morir si tienes ese embarazo por la liposucción, vamos donde un ginecólogo. Que me violaron, bueno, no tienes que quedarte con el bebé, pues tampoco lo tienes que matar, démosle en adopción, ¿cierto? Que es que no es del papá de mi bebé, bueno, bendito sea Dios, abortándolo no vas a solucionar tus problemas y tus decisiones sexuales, no. Que me violaron, pues abortándolo no creo que te vayan a desviolar, por el contrario, vas a quedar violada, y violada hasta las entrañas por aborto. O sea, un problema no se soluciona con otro. Entonces es como empezar a abrirles las puertas, y ellas tienen algo que se llama desde lo psicológico mirada de túnel, y la mirada de túnel es una mirada solo, aborto, al final del túnel se ve aborto y todo es negro, todo es oscuro, y esa es la única salida. Y tú en ese túnel oscuro le empiezas a prender lucecitas, opciones, caminos, no lo había considerado, puede ser, o sea, como que ella empiece a ver esas luces en el túnel y decida otras salidas diferentes al aborto. Por completo. No, excelente, maravillosa esa forma de explicarnos pues todo. No sé si de pronto nos hagas como, pues que nos cuentes un poquito. Yo sé que
Pues lo de Latam es en Medellín, lo de la red de aborto Latam es en Medellín, pero pues La red digamos Provida que, Latam. ajá, la red Provida Latam es en Medellín y sería chévere de pronto los que estamos acá en Cali o en otras ciudades que nos gustara como aprender de esto o formarnos, si lo hacen virtual, cómo lo hacen, y sería súper maravilloso poder uno aprender pues como a hacer estos rescates, de pronto no involucrándose tanto digamos, como en este tema pues de ustedes, de la red Latam, pero sí de pronto hacerlo como desde la parte humana. O sea, te lo digo Esto porque es como los primeros auxilios psicológicos o los exactamente. primeros auxilios para salvar una vida. Todos los seres humanos deberíamos saber primeros auxilios. ¿Por qué? Porque si se está ahogando alguien, usted tiene que saber qué hacer de primera vez para como preservar esa vida mientras va a un hospital. En la red Provida Latam es lo mismo. Usted debería saber cómo aplicar primeros auxilios psicológicos a una persona que quiere abortar para que usted la contenga mientras llega un experto y la atiende. Y aquí se les enseña eso. Y somos la red Provida Latinoamérica, o sea que tenemos la capacidad de llegar física y virtualmente a muchas partes. Así que si usted nos está viendo, no sé, desde Cali, cualquier parte de Colombia o de Latinoamérica, tenemos formaciones virtuales, hemos ido a muchos otros países, lo hemos hecho en muchas partes de Colombia de manera presencial y virtual también. Demos gracias a Dios por la virtualidad. Escríbanos al 304-541-2602 y nos dicen, ay, yo vi el testimonio de Daisy, ella dijo que uno se podía formar con ustedes, yo quiero. Entonces ya programamos una propuesta de valor, les programamos las charlas, si es un grupito que quiera formarse mucho mejor para impactar más personas y ya, eso es todo. Por ejemplo, hoy en la noche tengo formación, el tercer módulo con la red Cúcuta Provida y los estamos capacitando. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre los métodos de aborto y las consecuencias físicas y psicológicas. Vamos a hablar de eso y es una formacioncita en la noche de 8:30 a 9:30, una horita y media, 2 horitas y nos formamos de manera virtual. Entonces, si usted también lo quiere hacer, que lo deberíamos hacer todos, por ejemplo, usted no sabe en qué momento usted se va a encontrar con una persona que viene, un bebé con malformación, que va a abortar, o sea, ¿qué le diría usted a esa persona? Qué duro que usted diga a esa persona aborto porque yo no supe nunca qué decir. Cuando muchas mujeres que han abortado habían anhelado que alrededor de ellas hubiera una sola persona que le dijera no aborte. Hay otras alternativas, pero todo el mundo les mostró solo la alternativa del aborto y ellas decidieron irse por ahí. Pero muchas mujeres que han abortado dicen, con una sola persona que me hubiera dicho no aborte, no sé qué vamos a hacer, pero yo te acompaño, buscamos ayuda, yo no hubiera abortado a mi bebé, dicen las mujeres que ya abortaron. Entonces, qué rico que usted sea ese angelito, esa coincidencia, esa voz de ese bebé que está en el vientre de esa mamá, que no tiene voz para que defendamos su dignidad. De decirle, no lo abortes, ese bebé está ahí por un propósito, vamos a buscar ayuda. Ay, Dey, muchísimas gracias, no, maravilloso. Ya entonces saben que en el 304-541-2602 se pueden comunicar y dicen que escucharon el testimonio de Daisy y que están interesados Que para... se quieren formar. Entonces, yo, por ejemplo, soy la líder de formación. Entonces, yo tengo un equipo de voluntarios con los que formamos a las personas de manera virtual o presencial frente a todo esto que ya les conté. Pues al fin y al cabo son 10 años de experiencia dentro de la red que se comparten en el tema de formación. Se alcanzaron ustedes a imaginar del conocimiento y experiencia que uno puede tener en ese tema. Entonces, bueno, acá los esperamos con muchísimo amor. Nosotros tenemos un eslogan para que juntos difundamos la cultura de la vida. Donde usted está, seguramente yo no voy a poder llegar a conocer a su familia, a sus amigos, porque pues de pronto no coincidiremos. Pero si yo lo formo a usted y usted le replica a ese otro y ese otro a ese otro, se hace la cadena en la difusión de la cultura de la vida, que me parece que es hermosísima. Entonces, nada, fórmese, instrúyase para que podamos salvar muchas vidas, muchas. No sé de cuántas personas podrán ver este testimonio que iban a abortar o que venían con un diagnóstico de enfermedades por las redes que maneja Claudita y que oíste, sí, o sea, yo no había pensado en eso. Me hizo clic esto. Entonces también comprometámonos a compartir el testimonio. Exactamente, así es. Miguel, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Me honra muchísimo poder tener nuevamente aquí. Yo sé que mantienes bastante ocupadita, pero mil gracias por abrirnos este espacio hoy nuevamente y poder terminar este podcast y darle a la gente un poquito de luz y esperanza. Así es, Dios les bendiga, que la gloria sea para Dios. Somos instrumentos, somos, pues yo tengo una amiguita que dice, somos los burritos de Jesús. Sintámonos así, pero que Jesús no había podido entrar a Jerusalén en el momento sería la Pascua, ¿no? En el Domingo de Ramos sin ese burrito. Entonces nosotros somos esas manos, esa voz, esos ojos, esa mirada de Jesús para que lo podamos conocer y acercar más a Él. Así que eso busca ese testimonio, poder acercarnos un poco más a la misericordia del Señor. Los quiero mucho, mucho, mucho. Nosotros también. Dios te bendiga, mi Dey. Muchas gracias por todo. Dios te guarde.